Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. 3:35, por última vez en el año. Calma, suena esta hermosa cortina de Hiroshito Shizumi. Creo que es el autor, sí, muy capo, hijo del algoritmo de YouTube. El arquero de Corea. El arquero de Corea, creo que es japonés, pero muy capo. Suzuki, Hiroshi Suzuki, ahí está. Franco Felice, nuestro merodeador de los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, nuestro lector predilecto, una persona que tiene en él el aroma al libro nuevo, pero permanentemente. Qué rara tu presentación esta vez, pero sé que fue con buenas intenciones. Aroma libro nuevo. Permanente. Permanente, encima permanente, claro. Permanente. Me suena, aparte hablando de merodeador, me suena a una persona que se esconde de noche en las librerías se refriega libros, viste, como ya en una cosa de éxtasis casi sexual. Fue raro eso, igual fue un raro. poco raro. Si querés después lo arreglamos. Y incómodo y... Sí. Vamos a seguir, pero... Medio que te zarpaste ya. Sí, no estaba bueno mal, sí. Y el ambiente no quedó bien ya desde ahí. No, renuncio. Pero aparte de esto, encabeza lo que es la última columna de El Jardín de Franco. Hoy El Jardín de Franco, despedida, pero me gusta porque continúa con su... Franco calza bien en tormentas porque medio que... perdón mi francés, pero no quiero usar una mala palabra. Medio que no le interesa que sea fin de año y que el norte a veces sea como, hey, relax, chill. El tipo tiene una columna que puede calzar ahora, como en mayo, como en junio, que es un poco la lógica de tormentas. ¿Qué onda? Hay que laburar. Hay que laburar. Hay como decir, bueno, no nos relajemos porque se te vienen los días encima y en estas cosas, viste, no es joda negro. Hashtag, yo con todos los gobiernos tengo que laburar. Yo con todos los gobiernos tengo que laburar, exactamente. ¿Qué has traído, Franco? Y en este caso, bueno, ya que era la última columna y lo quería un poco cerrar la temporada 2022 con algo que haya sido... presente, en especial en este caso en específico un autor, ¿no? Algo que haya sido presente, algo que haya sido más o menos icónico, que haya marcado cierta tendencia en lo que me parece a mí es la manera de hablar en este espacio bendito que tenemos. Decidí hablar de la última novela que leí, que es nada menos de uno de los autores, ya vos lo sabés muy bien, es uno de mis predilectos, pero aparte es alguien que constantemente me gusta traer aquí por su multiplicidad estilística. Es uno de los dos que más han aparecido, y lo digo a mucha honra y a mucho orgullo. Estoy hablando de Alberto Laiseca, con la novela que traje esta vez, que es muy difícil hablar de esta novela, realmente condensa demasiadas emociones que ya lo haremos, pero bueno, por un principio te cuento, la novela es Las aventuras del profesor Eusebio Filigranati, este título maravilloso, y ya desde el mismo título es exagerado, vamos a repetir, porque Las aventuras... Es casi un ABC de título, ¿no? Las aventuras de... Tenemos ejemplos de millones. Acá estamos hablando del profesor Eusebio Filigranati. Nombre curioso si los hay. Que veremos quién es en esta novela. Por qué es tan importante hablar de él cuando hablamos de la novela y de la obra de Alberto Laiseca. Y un poco tratar de entender de dónde salen estos vericuetos que en esta novela, como te dije, que la terminé hace poquito y quedé totalmente pasmado. Como siempre que leo Laiseca, pero esta vez tuve un elemento extra. Quizás por ser fin de año, que uno tiene las emociones más abajo. Claro. Pero en este caso nos cuenta ciertos entreveros, ciertos laberintos de toda su obra literaria en esta humilde novela. Es interesante siempre escuchar hablar a Franco de Alberto Laiseca. Me sucede también que en esta columna aprendí las múltiples caras de Laiseca, desde el terror hasta la historia china. En este caso del terror a la historiografía egipcia. Una locura, una diversidad increíble. En este caso que, no sé, ¿qué Laiseca vemos? Si es que la pregunta ya la para donde quiera, pero ¿qué Laiseca se exhibe acá? En este caso está bueno hablar de eso porque me parece que primero tendría que hablar contar que la novela se publica en el año 2003, lo cual nos pone un poco en perspectiva de el momento en el que Alberto Laiseca está viviendo, que es en pleno éxito, en pleno auge de su programa de televisión, de su ciclo de cuentos de terror en ISAT, que transcurrió entre 2002 y 2005. O sea, que está en YouTube, recomendado. Esto está todo en YouTube y aparece justo en el medio, y hay quien dice que las ganancias, o bueno, obviamente que era un trabajo, aquel sueldo que Laiseca percibía por hacer esto fue lo que le financió esta novela, que era un proyecto que él tenía guardado desde hacía mucho tiempo, algo clásico en él, de esto de tener cajoneado libros durante años, pero que bueno, que gracias a este trabajo él pudo dar a luz a esta novela que se publica en el año 2003 y que también, no solamente me refiero a la época cronológica como una cuestión de casualidad, sino que ya estamos hablando de un autor que en el 2003 tenía casi 60 años, estaba en una madurez creativa y estaba como un poco en ese cenit o en esa flor del tiempo que es el autor o el artista que inventa un género o que lo perfecciona, y en el caso de él, recordemos que siempre que hablamos de Laiseca tenemos que hablar de un poco del género que él mismo se ufana de haber creado, que es el realismo delirante, que es este mundo, son estos escenarios donde todo ocurre a la enésima potencia,
todo absolutamente es exagerado, todo se pierde de control, todo es muy frenético, los temas saltan de uno a otro constantemente, y yo lo siento un poco como la culminación, si se quiere, siendo que luego de esto él siguió escribiendo durante casi 15 años más, es un poco como la culminación de su propio estilo. Yo siento que acá Alberto Laiseca dijo, bueno, voy a publicar una novela que quiero que aquel que tal vez no me leyó nunca, aquel que no sabe qué es lo que escribe Alberto Laiseca y que no quiere leer de entrada cosas mucho más pesadas, se pueda encontrar con una gran muestra de lo que es mi literatura, porque en esta novela, te tengo que repetir el título, Las aventuras del profesor Eusebio Filigranati, el delirio está a la orden del día. Recordamos un poco en esa colección de cuentos que él publica años antes, en el año 2000, Gracias Chanchúbelo, una colección de cuentos, la segunda que él publica, en cuya contratapa él mismo escribe: lo que no es exagerado no vive. Y eso que en el 2000 parecía un simple axioma, una frase casi de corte marketinero para contar un poco qué literatura es la que a él le interesa escribir y contar, en esta novela, pocos años después, en Las aventuras del profesor Eusebio Filigranati, lo pone a prueba y dice, bueno, si lo que no es exagerado no vive, todas las novelas de él son exageradas, toda su obra es exagerada, bueno, acá vamos a tratar de ponerlo más a la potencia, pero con un agregado interesante que para mí es lo que le da el gran toque a este libro, y que las 4 historias que lo componen, insisto, es una novela, no son 4 cuentos, sino que son 4 partes de la novela que están conectadas entre sí. Claro. Gran parte de las páginas de este libro transcurre en una suerte de historia de un alter ego de Alberto Laiseca, que es nada menos que este profesor Eusebio Filigranati. Por lo tal podemos decir, para ser simplistas quizás y hacerlo rápido eso, que el profesor Eusebio Filigranati no es otro que Alberto Laiseca, claro, su alter ego, su antítesis quizás, porque mientras él cuenta esa historia, nos vamos enterando de muchos aspectos de la vida del profesor Eusebio Filigranati, que curiosamente son los mismos de Alberto Laiseca. Esto después va a quedar un poco más claro cuando te lea el fragmento que elegí para hoy, porque me parecía que era la mejor manera de ilustrar esto, que es bastante complejo y que se enreda muchísimo como toda la novela, pero tener en cuenta ese dato me parece quizás lo principal. Cuando uno va leyendo, quizás, incluso en la contratapa te lo dice, pero si sos como yo que arranca a leer los libros sin leer la contratapa, sí, te vas a dar cuenta que en un punto todo lo que se cuenta de la vida de Eusebio Filigranati, él mismo narra sus vivencias y cuenta sobre su infancia, sobre sus viajes, sobre sus estudios, uno dice, esta es la vida de Alberto Laiseca. Hay que tener quizás un trasfondo, un background, claro, sí, semi-biográfico, porque en un punto también pareciera que eso se confunde. Leía reseñas de personas hace unos días que decían, no entiendo si es una biografía o no. No es una autobiografía para nada, pero es un personaje que, Eusebio Filigranati, que toma muchísimos elementos de lo que fue la vida de Alberto Laiseca, claro, que fue de lo más alocado que se nos puede imaginar. Totalmente, hay algo se ve en un caso que en cuanto a género no tiene un cuerno que ver, pero es una práctica muy común, Bukowski con Henry Chinaski. Claro, bueno, en el caso algo muy común que sucede. Claro, esto de crear quizás un alter ego del mismo autor, claro, ¿no? Claro. Y en este caso ocurre mucho, y a mí me llama la atención sobre todo en lo que es la tercera historia, que se llama La Casa de la Bruja. La Casa de la Bruja es la tercera parte de esta novela del profesor Eusebio Filigranati, y me parece que ahí es donde él realmente se pone a contar un poco su historia, porque ya cuenta desde su infancia. Estamos hablando de un niño que crece con un padre autoritario, un padre despótico, un padre cruel, un padre que lo hostiga, que lo burla, que lo humilla. Casualmente la historia de vida de Alberto Laiseca con su propio padre, que él siempre lo ha contado y que incluso hasta ha dicho en tono chistoso que en eso él se parecía a Kafka, que los dos se llevaban mal con el padre. Entonces, en ese lado está, ¿no?, un poco la relación que tenía él con su padre y a su vez con su hermana. Porque los dos eran pequeños, eran 2 niños de hecho, cuando él lo cuenta, él tiene 8 y su hermana tiene 11 o 12 años, la hermana es un poco mayor. Y aparece esta primera parte más quizás escandalosa de la novela, que es la que cuenta, casi a tono de confesión se puede, que Alberto Laiseca cuando era niño estaba enamorado de su hermana. Y acá, en este recorrido que hace el profesor y cuenta sobre su propia infancia, tenemos a un personaje, a un pequeño profesor, Eusebio Filigranati, que cuenta que está enamorado de su hermana y cuenta que quiere llegar a su hermana. No es solamente un deseo de niños pudoroso. Por eso siempre digo, si alguien se escandalizó leyendo Lolita, no lea esto porque es 10 veces peor en ese sentido. Pero es un poco como los atrevimientos que se toman ellos como niños, porque, insisto, no son adolescentes, son niños, y de alguna manera como que quieren entre hermanos, en una espiral incestuosa, descubrir la sexualidad, claro, y no la entienden porque son muy pequeños, y a su vez se tienen que esconder del padre, porque el padre no solamente que es un autoritario total, un déspota tremendo, sino que también, imagínate cuál sería su reacción al encontrar que sus hijos están teniendo ese tipo de prácticas cuando son 2 niños. Y eso por un lado. También tenemos la cuestión geográfica. Recordemos dónde nace Alberto Laiseca, que él vive durante casi toda su vida. De hecho, cuando estaba por morir, él volvió a ese pueblo, que es Camilo Aldao, que es en la ciudad de Córdoba. Él nace en Rosario, a los pocos años de vida se va a vivir a Camilo Aldao, y esto
en la novela también aparece. Y todo aparece de una forma, como te decía al principio, hiper exagerada, pero recontra hiper tirada al máximo. Cuando él cuenta sobre su infancia, por ejemplo, o sus aventuras con el padre o con su hermana, lo cuenta de tal manera que te das cuenta que lo que más vive este narrador es la literatura, porque el profesor es un escritor también, claro, casualmente, como Alberto Laiseca. Pero él lo cuenta de una manera tal que le permite estar contando que, no sé, está con su hermana, dándose besos a escondidas del padre, y a su vez toca un botón y aparece en Marte con alienígenas. Es la expresión máxima de la imaginación, claro. A eso me refiero. Es como que él dice, bueno, voy a contar mi historia, voy a contar mi vida, voy a contar mis orígenes, pero sin dejar de ser Alberto Laiseca y con la potencia que tengo como escritor. Es una especie de tour de force propio, de tratar de contar su propia vida, pero no como lo cuenta un biógrafo, con esa frialdad, sino como lo cuenta un escritor de realismo delirante, exagerando absolutamente todo. Realidad, imaginación, la frontera entre ellos, disimulada u olvidada. Claro, exactamente, claro. Y también intervenida. Claro. Intervenida en un punto porque él mismo dice, bueno, esto quizás no ocurrió así, pero yo lo quiero contar de esta manera. Claro. Y quizás en esta primera parte que te conté, que es La Casa de la Bruja, es donde más se da este retrato autobiográfico, porque el resto de las historias, si bien tienen todas tintes de la persona, de quién fue Alberto Laiseca, quién era en ese momento, cuentan también historias laterales, historias, por ejemplo, a mí, no sé, la que más me gustó es la primera, que se llama La Venganza de la Gorda. No me digas gorda, se llama en realidad La Venganza de la Gorda, que cuenta la historia de este profesor Eusebio que está, y ahí lo conocemos, que él es quién es, sabemos que es un escritor que vive en una casona en San Miguel, es multimillonario y a la vez es muy pobre porque se gasta la plata en cosas que no le sirven, y está descansando en su casa y llega un día, una noche, llega una mujer que él le decía la gorda. Imagínate por qué le decía la gorda, con quien había tenido una relación tiempo atrás y bueno, la extrañaba y medio que ella aparece de la nada y le pide, che, me está persiguiendo la policía, teneme... A la mujer, claro, le dice, guardame acá, Eusebio, porque nada, está todo mal, y él le dice que se quede, y ahí empieza, no lo voy a contar para spoilear, aparte porque sería un poco duro hablarlo por acá, pero comienza una relación un poco enfermiza entre ellos dos, sin tanto consentimiento en un punto, y en el cual este profesor Eusebio, también haciendo gala de esa cosa medio perversa que tenía Alberto Laiseca, ¿no? De esa monstruosidad un poco seductora, no sé si seductora en el buen sentido, como atrayente, como magnetizadora, bueno, trata de lograr algo con esta mujer, con esta gorda, que el nombre casi ni lo menciona, se le dice siempre la gorda, y después descubrimos un secreto horrible entre ellos. O sea, no solamente lo que él le hace a ella, de la manera en que se lo hace, sino que al final, cuando pareciera que él está por vencer, bueno, se destapa una historia que cuenta por qué la gorda terminó ahí y quién es. Y ahí se mezcla el terror incluso, se mezcla la comedia, se mezcla el delirio, porque las maneras que tiene él de contar cómo intercede y cómo se tira encima de la gorda, Teresa se llama, pero casi uno se olvida el nombre porque es la gorda todo el tiempo, la gorda, que a su vez no le gusta que le digan gorda, por eso se llama No me digas gorda el capítulo. Pero está esa primera parte y sirve como, quizás este inicio del libro sirve un poco como presentación o como entrada en calor de lo que va a ser la novela, llena de delirio absolutamente, llena de sexo, pero de sexo sadomasoquista, de cuestiones súper extremas. Y este detalle del sexo y de lo extremo y lo hardcore tiene también su desarrollo en otro capítulo, pero creo que me vas a decir algo. No, repasar nomás está Franco Felice, última columna del año del Jardín de Franco, las aventuras del profesor Eusebio Filigranati de Alberto Laiseca, un autor que ha estado muy presente en esta columna. Celebro su presencia aquí y continuando un poco también ibas por el detalle de pensaba en esto del botón que lo lleva a Marte, más que una biografía con licencia, sí, es mismo como él bautizaba al propio género que inauguró, digo, el delirio a la orden del día. No por eso le quita crudeza a la historia. No, por supuesto, porque en ningún momento está muy bien mediado eso por la pluma de Laiseca, por su capacidad como narrador y de formar una novela. Cómo mezclar lo delirante con detalles que son autobiográficos y que tranquilamente pueden ser reales. Claro. Porque si estamos hablando de, bueno, cuestiones quizás como más crudas como la relación incestuosa con la hermana, imposible no es. Pero a su vez que él lo cuente desde una perspectiva en la que por ahí viaja en el tiempo, claro, o que se encuentra, no sé, hay también un capítulo donde él sale a la calle y viaja en el tiempo al futuro y juega el boleto de lotería que ganaba ese día, entonces después vuelve al pasado y lo juega sabiendo que va a salir y al final no sale. O sea, está como ese chiste también metido en el medio de la realidad, que es algo que está muy presente sobre todo en sus cuentos. En sus novelas también, pero en este caso ocurre mucho. Y yo antes te había mencionado el detalle del sadomasoquismo, de lo pornográfico, violento. Y hay un capítulo que se llama La humanización de la mafia, que es el tercero,
quinto, no, perdón, el cuarto, en el cual es uno de los más extensos y en el cual se toca este tema, porque nos enteramos también que este profesor, Eusebio Filigranati, es el padrino. Nos enteramos un poco por comentarios de otra gente, de otros personajes. Nos enteramos que una secta lo ha nombrado padrino de una industria de películas snuff, que él la quiere destruir. Hace poco justo hablamos de cine snuff acá. Sí. Y en este caso, bueno, tenemos a este profesor que se entera un poco de lo que es el cine snuff y queda totalmente horrorizado, lo cual es hasta gracioso y es muy irónico por cómo lo cuenta, porque es un tipo que no es el más digno moralmente, y esto lo sabemos leyendo el primer episodio, leyendo sobre la gorda, leyendo sobre su hermana, pero es increíblemente gracioso como él se horroriza absolutamente ante la idea de, bueno, de lo que es el cine snuff, del cine porno snuff encima, porque acá tenemos una industria regenteada por mafiosos que le dicen, bueno, usted no se puede poner en contra de que nosotros, después de filmar una escena con una actriz, la matemos. Y es gracioso también porque las personas que tienen esta postura son personas que están totalmente asqueadas con el tabaco, con el alcohol, piensan que son vicios, o sea, están en contra de que la gente tome alcohol, pero no en contra de matar mujeres. Sí, sí. Y eso está contado con humor en la novela, ¿no? Uno cómo se indignan de diferentes cosas, y justamente lo que intenta hacer Eusebio con esta industria es un poco destruirla, y cómo la quiere destruir de una manera maravillosa, que es que hay algo que no te conté al principio, de qué trabaja él, el profesor, porque si bien él es escritor, está trabajando en muchas novelas constantemente, tiene como una secta de chinos, de mafiosos chinos, a los cuales les enseña caligrafía china, les enseña historia china, a los chinos mismos, o sea, eso es algo que no se entiende mucho, porque él no es chino, pero les enseña historia china, les enseña poesía, y los chinos un poco como que lo cuidan en un punto, le cuidan la casa, le consiguen comida, le van a comprar y dan la vida por él. Entonces, en un momento cuando él decide destruir esa industria de cine porno snuff, recurre a los chinos y se da una batalla maravillosa entre los mafiosos dueños de la industria que quieren matar mujeres, y que de hecho a todas las mujeres que matan luego de filmarlas tienen en una suerte de repisa llena de cadáveres, que esto lo cuenta mucho justamente el profesor cuando lo ve. Él llama a sus chinos como para que, bueno, le pongan los puntos a esta gente, y se da una batalla que es maravillosa porque aparte cómo está contada y cómo está narrada desde el punto de vista del sadismo. O sea, es el capítulo más difícil quizás de leer en cuanto a imágenes gráficas, ¿no? A eso voy. Sí. Pero es increíble porque toca también ese tema del cine snuff, que al haberlo hecho la ISECA en 2003 era como algo también muy nuevo. Sí. Y ya se toma una posición como decir, no, miren, yo no quiero que maten gente luego de las películas, de filmar esto. Y quizás esta cuarta parte, la humanización de la mafia que te conté, por eso también la humanización de la mafia se llama, ¿no? Porque a los mafiosos chinos, generalmente el mafioso como alguien frío, como alguien aislado, se le dice, miren, están matando mujeres para filmar películas snuff, extermínenlos, y es lo que hace este profesor, y como que constituye quizás otra de las grandes partes de la novela, de la obra de la ISECA en general, ¿no? El sexo sadomasoquista, el porno súper violento, y acá lo cuenta desde esa postura suya. Es divino que todo esto en simultáneo mientras él horrorizaba a la gente en las trasnoches de ISAT. Exactamente, porque la novela sale en el medio. De hecho, si uno encuentra, en una de las emisiones del ciclo de ISAT, la ISECA se autolee porque lee un fragmento de un capítulo de Los Orias, de su novela, y obviamente hace la presentación en tercera persona. Es muy gracioso porque habla de un tal Alberto Laiseca. Porque siempre dice el nombre de autor y el título. Nombre de autor, el título, sí. Y al final aparece una pequeña bio. Sí. Y él dice Alberto Laiseca, y es el mismo. Sí. Y al final cuando termina, dice, bueno, nació en tal lugar, escribió todo eso. Su más reciente novela publicada es Las aventuras del profesor Eusebio Filigranati, que insisto, salió en 2003, él la tenía escrita un poco antes, pero gracias a ese empujón y ese ímpetu también de reconocimiento, no solamente de lo económico, es que él puede publicar eso, que insisto yo, me parece, habiendo leído varias obras de Laiseca, me parece que es una de las más importantes, porque sirve como condensación, sirve como justificación y sirve como manera de reunir a su gran universo, o sea, su gran universo delirante. Esto de saltar de un lado para el otro, esto de entender el delirio como fuerza dominante en la literatura, su manera de leer, y bueno, también otras obsesiones que tenía como la historia, la egiptología, la teoría literaria. Es como lo más parecido, entre muchas comillas, y alejado, porque no quiero que se confunda, es como si fuese una autobiografía justificando su propio universo, claro, escrita por él mismo. Una carta de amor al cine. Es una carta de amor al mismo. Me parece que es como una carta de amor al delirio, a la literatura, pero escrita de alguien que se la escribe a sí mismo. Claro, o sea, no se la está mandando a nadie. Es como que habla de él como si él mismo fuese una creación suya. Y acá, bueno, lo cuenta alrededor de estas 5 historias
que si bien todas están buenas y todas tienen que ver con lo suyo, me parece que la primera y la cuarta son las mejores. Y bueno, la tercera también, donde habla de su hermana, que después aparece. Todo lo que mezcla infancia e historia con él, lo cuenta de este lado. Y me conmovió mucho a mí leer su relación con su padre, la historia de su padre, porque yo sabía que Alberto Laiseca había tenido una relación muy difícil con el padre. Y acá lo cuenta con el famoso doctor Filigranati, que de hecho, algo que no se sabía, es que en Camilo Aldao hay, o sea, donde Alberto Laiseca no nació, pero creció y vivió toda su vida, gran parte de su vida, hay una calle que se llama Laiseca, pero no es por él, sino por su padre. Qué locura. El doctor Laiseca. Y después se lo conoció como el hijo del doctor. Claro. Entonces, acá lo cuenta un poco mejor esto. Acá la Chipi tira un corazoncito admirando a la columna de Franco, las aventuras del profesor Eusebio Filigranati, con lectura de fragmento. Hay una lectura de fragmento que la pensé principalmente porque en la dificultad que suponía tratar de explicar esto del alter ego, de la antítesis, de los viajes en el tiempo, de quién era Alberto Laiseca, de quién fue el profesor Eusebio Filigranati, esta creación suya a comienzos de siglo. Hay una escena que a mí me gustó mucho, una parte en la cual él está en su casa luego de hacer un recorrido, porque comienza a recorrer, y antes de leer te voy a decir algo, él comienza a recorrer su casa, un poco como narrando para el lector lo que está viendo, las cosas que tiene, los muebles, y en un momento se detiene a mirar su enorme cantidad de libros, porque obviamente tiene una biblioteca enorme, y comienza a enumerar autores que tiene el profesor. Sí. Y en un momento nombra a alguien que a mí me tocó el corazón, que es un tal Marcelo Fax. Y lo dijo como tirando a alguien cuando en el 2003 nadie se acordaba en el mundo quién era Marcelo Fox. Que bueno, si no saben quién es Marcelo Fox, busquen la columna porque ya lo expliqué y está muy buena. Y esa está muy buena. Y cuando yo me lo imagino, claro, a él en 2003 rescatando emotivamente en la memoria a Marcelo Fox, acá llamado Marcelo Fax, porque no es parte de la biblioteca de Laiseca, es parte de la biblioteca del profesor. Fue realmente un guiño hermoso para aquellos que estuvimos metidos en esa. Un easter egg del Jardín de Franco a su máxima potencia. Sí, un easter egg laisequiano que acá, bueno, lo contamos, pero que es maravilloso realmente. Después lo nombran en algún otro momento a Marcelo Fax, ya como cambiarle la letra queda todo. Pero bueno, esta escena que yo te decía transcurre en un momento en el cual él se sienta en su living, luego de estar tomando ron, y decide viajar en el tiempo, y viaja en el tiempo al bar donde él se juntaba con sus amigos luego del colegio cuando era niño. O sea, cuando este profesor Eusebio viaja ahí, y bueno, una vez que aparece ahí tiene que justificar, y lo interesante es ver cómo lo justifica. Bien. Lectura de fragmento por Franco Felice, las aventuras del profesor Eusebio Filigranati. Tuvo un lapsus. Estuvo muy bien. Aventuras del profesor Eusebio Filigranati por Franco Felice, lectura de fragmento, el último del año. El profesor Eusebio Filigranati ajustó los controles de la máquina del tiempo y retrocedió hasta 1953, hacia la época del incidente entre el pavo y el gorrión. No podía cambiar la cobardía legendaria de su padre, pero al menos sí lograr ciertas restituciones. Viajó pero no a su pueblo, sino al pasado de Corral de Bustos donde él y otros pibes hacían el secundario. Al bar del Lito Schiavo, exactamente. Ahí donde iban los muchachitos de Camilo Aldao, Eusebio incluido, luego de salir de clase y antes de volver a sus hogares en auto colectivo que habían comprado con sus padres. Viajaban todos los días de lunes a viernes. El profesor Filigranati eligió una hora conveniente, mucho antes de la salida de clase. No tenía ganas de encontrarse consigo mismo y contemplar su vieja vergüenza. Se sentó en una de las mesas y dijo con naturalidad: Lito, un especial de jamón crudo y queso, con mucha manteca y un buen chop de cerveza. El Lito se quedó un poco cortado. No conocía a ese hombre. Estaba seguro de que no era de Corral de Bustos. Pero el tipo lo había tratado como si viniese al bar todos los días. Reaccionó y fue a preparar lo que le habían pedido. Cuando volvió no pudo aguantar la curiosidad. «¿Usted no es de Corrales, cierto?» «No», lo malicié. «No, como usted parecía conocerme». «Claro que lo conozco. Usted es Lito Schiavo, luego dueño del mejor bar de Corral de Bustos. Hasta los de afuera lo sabemos». El Lito se emplumó orgullosísimo, aunque trató vanamente de no demostrarlo. «Pero seré curioso», dijo Lito, y si no le molesta la pregunta, «¿de dónde es usted?» «Yo soy de Camilo Aldao». «Ah, con razón. Y perdóneme, ¿cómo es su nombre?» «Me llamo Alberto Laiseca», mintió Filigranati. «No lo conozco. Sé de mucha gente de Camilo, pero ese apellido no lo ubico. Soy el hijo del doctor Laiseca». Y aquí Lito se puso incómodo. Es raro porque aunque no los conozco personalmente, sé los nombres de todos los médicos del pueblo. Baeza, Palombo, Bonancea y Filigranati. Este médico es justamente el padre de uno de los chicos que hacen el secundario y llegan de Camilo. Vienen aquí todas las tardes. Lo sé, conozco a ese chico y a su padre. Lito había comenzado a desconfiar y preguntó con cara de pocos amigos. Disculpe, ¿cómo dijo que se llama su papá? Es el doctor Laiseca. No, Laiseca, nunca lo oí nombrar. Y mire que yo aquí sé todo. Schiavo, ¿sabe qué pasa? Ya se habrá dado cuenta de que yo soy un hombre grande. Mi padre, el doctor Laiseca, ejerció la profesión médica en Camilo hace muchos pero muchos años. Ya falleció. Lito se aflojó con alivio.
Ah, bueno, ahora sí, qué tonto que soy. Ahora sí, ahora se entiende. Bueno, señor, lo dejo comer tranquilo y tomar su cerveza. Un gusto, gracias. Es el viaje en el tiempo Sí, donde él, sí. un poco que lo usa como declaración, si se quiere, ¿no? Sí. Como decir, bueno, quién quiero ser, quién fui y cómo me mimetizo conmigo mismo. Es difícil hablar de eso porque siempre es uno mismo, es tan autorreferencial que es como es un espiral eterno hacia adentro. Pero bueno, acá lo explica mejor que lo pude haber dicho yo, por supuesto. Es Franco Felice, el libro... ¿Lo mostraste en pantalla? No lo mostré, también es una edición muy bonita, es la única que se consigue ahora, es la única que hay, es de Interzona. Cómprenlo, no sé. Gran columna. Léanlo. Las aventuras del profesor Eusebio Filigranati. Gran columna, gran cierre. Franco Felice, ¿te quedás para la clausura de este episodio? Me quedo para la clausura de este episodio. Sí, sí. Gracias por la haber clausura estado. de la temporada también. No, mañana. Bueno, de mi participación de- este año, sí. Yo no sé que por ahí hay asueto o algo, dije. No, todavía no decretaron feriado. La clausura de tu La participación. clausura de mi participación. Así que gracias por acompañar a todos. Por favor, mucha gente. Ha aparecido mucha gente, Mucha muy, gente. muy importante, muy linda, muy querida y. Sí, no, ningún indeseable. Por ahora. No, toda gente Estaba con mucho pensando, amor. por No. toda gente muy interesante. Así que, nada, nos veremos la próxima. En el chat de Cítrica Radio, el Deep Throat, diciendo reviví la columna del Jardín de Franco hablando de Marcelo Fox con el enlace en el chat de YouTube, así que vayan a revivirla, que vale muchísimo la pena, pero a montones.